¿Y si el silencio no fuera vacío, sino una respuesta? ¿Y si la soledad no fuera ausencia, sino presencia plena? Vivimos en un tiempo que teme el silencio, que trata la soledad como un fracaso y que mide el valor por el número de voces alrededor. Pero, ¿y si estuviéramos viendo todo al revés? Hace 2000 años, los estoicos ya lo sabían. Estar solo no es señal de debilidad, es señal de encuentro. Un encuentro con aquello que nadie puede quitarte, tu integridad. Mientras el mundo corre hacia las distracciones, el estoico se detiene, se sienta consigo mismo, respira en el silencio y entiende que el vacío no es un enemigo, es espacio para la presencia. Hoy quiero mostrarte que existe otro camino, un camino donde estar solo no significa estar perdido, sino estar centrado, donde la plenitud no viene de fuera, sino que nace de dentro. Descubrirás 15 hábitos estoicos que no prometen compañía constante, pero te ofrecen algo más raro, libertad interior. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo ser íntegro conmigo mismo, soy estoico. Esta frase es el comienzo de tu travesía, y si sientes que esto resuena contigo, suscríbete. Cada video aquí es un paso más hacia el silencio que sana. Empecemos. Empieza aceptando. ¿Y si esa sensación que llamas soledad fuera en realidad un reencuentro? No con los demás, no con recuerdos lejanos, sino contigo. Un regreso al espacio más descuidado de todos, tu propio centro, ese lugar silencioso que evitas, pero que nunca dejó de existir. La mayoría de las personas teme estar sola, no porque la soledad ofrezca un riesgo concreto, sino porque elimina las distracciones, y sin ellas queda el espejo. Un espejo que no refleja la apariencia, sino la verdad. Cuando te detienes, cuando todo se calla, lo que queda es lo que eres, y no lo que muestras. Eso es lo que asusta. Vivimos rodeados de ruido, hacemos todo lo posible para no escuchar la única voz que importa, la nuestra. La voz que susurra al final del día, cuando las luces se apagan, la voz que pregunta: ¿estás viviendo tu verdad o solo interpretando un papel? Durante mucho tiempo yo mismo huía de mí mismo en compromisos, en amores pasajeros, en distracciones digitales. Pensaba que si mantenía la mente ocupada, el corazón no gritaría, pero el corazón siempre encuentra una manera. Un día, el mundo a mi alrededor se detuvo, la gente se fue, las propuestas se silenciaron, y entonces solo quedé yo, en una habitación, sin promesas, sin público, y por primera vez en mucho tiempo pude escucharme. Fue incómodo, incluso aterrador, pero también fue el comienzo de algo más grande, porque la soledad, cuando es acogida, deja de ser una carencia y se convierte en tierra fértil, un lugar sagrado donde se siembra la verdad. En presencia de otros, a menudo interpretamos roles, sonreímos cuando queremos gritar, estamos de acuerdo cuando algo dentro de nosotros dice no, nos adaptamos para encajar, y al hacerlo, nos vamos perdiendo. Pero en la soledad no hay escenario, solo existe el suelo crudo de la propia existencia, y es ahí donde todo comienza. Es en este terreno silencioso y denso donde finalmente puedes quitarte los zapatos y sentir la tierra que te sostiene, el peso que cargas, las historias que te contaron y que nunca cuestionaste, cuánto de tu vida fue elegido o simplemente heredado. La soledad es el único espacio donde estas preguntas tienen tiempo para florecer. Es donde puedes, sin miedo a ser juzgado, mirar tus heridas y preguntar: ¿este dolor todavía me sirve? Es donde puedes tocar la tristeza sin romperte, donde puedes amarte a ti mismo sin necesitar la aprobación de nadie. Los estoicos lo sabían. Epicteto enseñaba que no es lo que nos sucede lo que nos hiere, sino cómo elegimos interpretar lo que nos sucede. Así, también es con la soledad. Si la ves como abandono, se convierte en prisión, pero si la ves como pausa sagrada, se transforma en templo. Templo. Esa palabra necesita ser sentida. La soledad, cuando es honrada, es como un monasterio interior, un lugar donde te encuentras con tu ser más honesto, donde puedes sentarte en el suelo y decir: aquí estoy, con todo lo que soy, con todo lo que todavía necesito sanar, y está bien. No estás solo porque seas insuficiente, estás solo porque se te está llamando a volver a casa, hacia adentro, y dentro de ti hay más que ausencia. Hay preguntas, hay recuerdos, hay verdades olvidadas, hay un universo pidiendo ser escuchado. La soledad no tiene por qué ser el final del camino, puede ser el punto de partida. Ya no necesitas huir, no necesitas llenar cada silencio, simplemente puedes quedarte, respirar y decir: estoy aquí.
Si aprendes a habitar tu propia presencia, nunca más serás rehén de la ausencia de nadie. No necesitarás mendigar atención, suplicar amor, amoldarte a lo que no te corresponde. Podrás mirar al otro y decir con madurez: te elijo y no te imploro. Esa diferencia lo cambia todo. La verdadera independencia emocional nace cuando te das cuenta de que tu paz no está en manos de nadie, está en las tuyas, que tu valor no se mide por quien te busca, sino por cómo te acoges a ti mismo. Estar bien con la propia compañía es el primer paso de un viaje que no te lleva a ninguna parte, porque te lleva de vuelta a ti, a tu centro, a tu esencia, y allí, en ese lugar silencioso e íntegro, comienzas a construirte, no por carencia, sino por convicción. Cambia la forma en que hablas contigo mismo. ¿Te has dado cuenta del tono con el que te hablas a ti mismo cuando te equivocas? No con los demás, sino contigo. Cuando algo falla, cuando llegas tarde, cuando una expectativa se frustra, ¿cuál es la primera voz que surge en tu mente? Para muchos es una voz fría, dura, despiadada. Nunca aciertas, Kopniok Swing. ¿Otra vez lo mismo? Zrenia. Nunca aprendes. No es frases pronunciadas en un susurro venenoso, casi imperceptible, pero que pesan como cadenas. Este diálogo interno, que debería ser un refugio, un apoyo, una comprensión, se convierte en un campo de batalla, y el enemigo, lamentablemente, eres tú mismo. Hemos aprendido a ver esta voz crítica como algo natural. Pensamos que nos motiva, que nos mantiene en el camino, pero la verdad es que a menudo nos destruye en silencio, porque lo que ofrece no es exigencia, es castigo, y nadie crece siendo castigado todos los días por existir. El estoicismo nos enseña la responsabilidad sobre nuestros pensamientos. La calidad del mundo en que habitamos está directamente ligada a la calidad de las ideas que aceptamos como verdad, y esto incluye, sobre todo, lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Confiarías en alguien que solo te menosprecia, que solo señala tus errores, que te ridiculiza cada vez que fallas? Probablemente no, pero esa es la compañía que te ofreces a ti mismo todos los días. Si no cuestionas cómo te tratas por dentro, esa voz que te acusa constantemente no nació contigo, fue construida. Alguien te enseñó a dudar de ti, alguna experiencia te convenció de que equivocarse es vergonzoso, y sin darte cuenta, seguiste alimentando ese patrón hasta que se volvió automático, como un camino mental que tu cerebro recorre cada vez que se siente amenazado. Pero aquí está la verdad transformadora. Todo lo que ha sido construido puede ser reconstruido, incluida tu forma de pensar sobre ti mismo. No se trata de crear ilusiones, ni de pintar la realidad con optimismo barato. Se trata de dejar de agredirte emocionalmente, de entender que hay una diferencia entre disciplina y crueldad, entre exigencia y humillación. Ser exigente es desear más de ti, es querer crecer. Ser cruel es cortar la raíz antes de que florezca. Observa cómo te tratas en los momentos difíciles. Fíjate en las palabras que usas, fíjate en los tonos. Ahora, imagina decir esas mismas palabras a alguien a quien amas profundamente, a tu hijo, a tu madre, a un amigo que sufre. ¿Dirías, eres un idiota? No, ver entonces, ¿por qué aceptas este tipo de lenguaje como normal cuando viene de dentro? La forma en que te hablas a ti mismo en el trasfondo de la vida lo moldea todo, tus decisiones, tu autoestima, tu capacidad de persistir. Si tu mente es un lugar hostil, gastarás demasiada energía solo intentando sobrevivir a ti mismo, y nadie florece en tierra árida. Reconstruir el diálogo interno es un acto de valentía, es decir, me niego a ser mi propio verdugo. Es limpiar la casa por dentro, es quitar el polvo de décadas de autocrítica y empezar a plantar un lenguaje más honesto, más humano, más generoso. No se trata de encubrir errores, se trata de reconocer que el error no te define, que el fracaso es solo un escalón, no una sentencia. Cambia, soy un fracaso, por estoy aprendiendo. Cambia, nunca lo consigo, por estoy en proceso. Cambia, no soy suficiente, por me estoy reconstruyendo. Al principio, estas frases pueden parecer falsas, pero el cerebro, al igual que los músculos, aprende por repetición. Y si repites con intención, día tras día, se formará un nuevo patrón. Un patrón que, por primera vez, te sustentará en lugar de derrotarte. Recuerda, la relación más larga de tu vida siempre será contigo. Y si esa relación es de guerra, no habrá paz en ningún otro lugar. Cuida tu mente como cuidas tu cuerpo. Aliméntala con respeto, entrénala con presencia, protégela del exceso de violencia. Porque cuando te conviertes en tu aliado, nada de lo que hay fuera puede derrotarte por completo. Te levantas más rápido, caminas más ligero, amas con más plenitud, porque ya no estás en guerra contigo mismo. Crea hábitos que te conecten contigo mismo.
Hay algo sagrado en esas mañanas en las que el mundo aún duerme, la ciudad en silencio, el sol dudando entre las nubes, y tú con una taza caliente entre las manos, respirando con calma, sin notificaciones, sin urgencias, sin expectativas. Solo tú, y por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente. Vivimos en un mundo que nos enseña a correr, a programar reuniones, llenar agendas, responder mensajes, a estar siempre con alguien en algún lugar haciendo algo, pero rara vez nos enseñan a simplemente estar con la única persona que estará con nosotros hasta el final, nosotros mismos. La soledad, cuando no se cultiva, se convierte en incomodidad, y esta incomodidad no se debe a la falta de compañía externa, sino a la ausencia de presencia interna. Hemos aprendido a evitarnos, a salir de casa para huir de la mente, a escondernos en el ruido para no escuchar el alma. Pero hay un camino diferente, un camino que no exige nada más que intención, crear rituales contigo mismo. No confundas esto con rutinas mecánicas, esas tareas hechas en piloto automático. Hablo de rituales, momentos que tienen significado, presencia, reverencia, momentos en los que no te tratas como un cuerpo que debe ser gestionado, sino como un ser digno de atención. Prepara tu café como quien se prepara para encontrarse con alguien que ama. Siéntate a la mesa como quien celebra una llegada. Elige tu taza favorita, sírvetela con cuidado y quédate. Quédate por completo, no con el móvil en la mano, no con la mente en el correo electrónico, sino contigo. Escúchate a ti mismo, pregúntate, ¿cómo estoy hoy? ¿Me he tratado bien? Y escucha de verdad. Crea rituales sencillos, una vela encendida por la noche, un baño largo sin culpa, un paseo sin auriculares solo para escuchar tus propios pensamientos, una lectura lenta, una carta que nunca será enviada, un momento de silencio sin querer llenarlo. Cada gesto es una semilla, una afirmación silenciosa de que mereces estar en tu propia compañía, de que no eres un intervalo entre compromisos, sino un universo entero que necesita ser habitado con atención. Y la atención no es egoísmo. Egoísmo es usar a los demás para huir de uno mismo. El amor propio es tener el valor de mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué me falta aquí? Y luego, tener la amabilidad de responder. Los estoicos entendían que el equilibrio emocional no nace de la suerte, sino de la construcción de una base sólida dentro de nosotros. Y esa base no aparece por arte de magia, se construye día tras día, hábito tras hábito, gesto tras gesto. Es allí, en la soledad cultivada con intención, donde comienzas a reconocerte, no como el personaje que el mundo aplaude, sino como el alma que has descuidado. Cuando dejas de huir de ti mismo, descubres algo poderoso. No estás roto, simplemente estabas desconectado. La verdadera paz no es estar con todos, es estar contigo sin querer huir. Es sentarse solo en casa, una tarde cualquiera, y sentir que nada falta. Esto no se logra con la aprobación ajena, ni con relaciones idealizadas. Esto se logra con presencia, con verdad. La próxima vez que tengas una hora libre, no la llenes impulsivamente. Pregúntate, ¿qué necesito hoy? Quizás la respuesta sea silencio, un baño, una canción olvidada. Quizás sea simplemente estar contigo. Con eso basta. No necesitas grandes viajes para encontrarte. Necesitas pequeños pactos diarios. Pactos que digan, estoy aquí y soy suficiente. Un ritual no es una rutina, es un recordatorio vivo de que importas, de que tu alma merece espacio, de que tu mente merece descanso, de que tu presencia merece ser celebrada, incluso y sobre todo cuando nadie más está mirando. Aprende a lidiar con el aburrimiento. Intenta recordar la última vez que no hiciste absolutamente nada, ninguna pantalla, ninguna tarea, ningún estímulo, solo el sonido del viento, el peso de tu propio cuerpo en una silla y el tiempo extendiéndose ante ti como un campo abierto. Pocos soportan ese campo, lo llaman aburrimiento, pero ¿lo es realmente? ¿O sería ese el nombre moderno para aquello que, en el fondo, es solo presencia pura, cruda, incómoda, desprotegida de distracciones? Vivimos en una sociedad que demoniza el silencio y romantiza el movimiento. Un mundo en el que detenerse es sinónimo de fracaso y no hacer nada es tratado como un pecado. Cada minuto debe parecer útil, cada pausa es sospechosa,
Cada instante sin estímulo parece vacío. Pero los estoicos sabían algo que hemos olvidado. El pensamiento profundo solo nace en la lentitud, la claridad en la pausa y el encuentro consigo mismo en el silencio. Nunca te conocerás de verdad si siempre estás demasiado ocupado para escucharte. Hoy, el aburrimiento se ha convertido en el nuevo enemigo invisible. Estás en casa, sin compromisos, y esa inquietud comienza a subir como una marea silenciosa. Tu impulso inmediato es correr, abrir redes sociales, poner algo de fondo solo para tener un sonido, simular movimiento, porque lo que más tememos es ese espacio sin llenar. Pero, ¿y si ese espacio fuera exactamente lo que necesitas? El aburrimiento, cuando es acogido, es fértil. Es en el momento en que no sucede nada, cuando todo puede empezar a suceder. El cuerpo se desacelera, la mente deja de reaccionar al mundo externo y pasa a examinar el mundo interno. Y allí, sin ruido, sin cronómetro, sin distracción, surge un tipo raro de conexión. Es en ese espacio donde surgen las ideas que nunca tuviste tiempo de tener. Es allí donde escuchas pensamientos que no son prestados ni moldeados por el algoritmo. Son tuyos y estaban esperando, pero para escucharlos tienes que dejar de huir. El aburrimiento, entonces, no es una amenaza, es un espejo que no muestra tu imagen, sino tus patrones. En él ves cuán adicto estás al estímulo, cuán confundes movimiento con progreso, cuán te escondes detrás de la prisa. Porque sí, hay una incomodidad en los primeros minutos. El cerebro protesta, exige dopamina, susurra que podrías estar haciendo algo útil, pero si respiras hondo y resistes, algo cambia. Empiezas a desacelerar, a sentir el peso de tu cuerpo en la silla, el sonido de tu propia respiración, el pulso de ideas que no tenían espacio para emerger. La mente, antes tan llena, ahora comienza a vaciarse, y ese vacío no es ausencia, es espacio, y el espacio es sagrado. Es en el aburrimiento donde el alma se reorganiza. Marco Aurelio escribía sus meditaciones no en medio del ruido, sino en la soledad. Epicteto enseñaba que lo esencial para la libertad interior era el dominio de la propia mente, y no se domina la mente huyendo de ella, sino quedándose, mirando, esperando. El problema no es el aburrimiento, es lo que crees que significa. Piensas que estás perdiendo el tiempo cuando no haces nada, pero a veces no hacer nada es lo que te salva. Es lo que te muestra a dónde ir, es lo que te muestra por qué has corrido tanto y de qué. La creatividad, la claridad, la intuición, todo esto florece cuando el terreno de la mente no está abarrotado, y ese terreno se limpia en la pausa, en la espera, en la contemplación. La próxima vez que sientas esa incomodidad silenciosa, no la trates como a un enemigo. Quédate, respira, no reacciones, solo sé. Te darás cuenta de que el aburrimiento no es un agujero, es un puente, y quien tiene el valor de cruzarlo descubre al otro lado algo que no se encuentra en ningún feed, en ninguna pestaña del navegador, en ningún contenido. Asimismo, siente tus emociones sin huir de ellas. Hay un lugar dentro de ti que quizás nunca haya sido visitado, un lugar oscuro, silencioso, donde habitan esas emociones que has aprendido a esconder: tristeza, miedo, nostalgia, ira, todas ellas alineadas como cartas nunca abiertas, esperando el día en que finalmente dejes de huir. Pero nos enseñaron a correr desde pequeños. Aprendimos que sentir es peligroso, que quien llora es débil, que quien siente miedo está despreparado, que la tristeza es cosa de quien perdió la batalla. Y así crecimos entrenando el alma para callar, anestesiar, camuflar. Creamos rutinas, discursos y máscaras. Nos convertimos en maestros de la productividad, especialistas en ocupación. Llenamos los días de tareas, la cabeza de metas y el pecho de silencios no escuchados. ¿Y todo esto para qué? Para no sentir. Pero, ¿y si por un instante te detuvieras? Si en lugar de huir de la emoción que te visita, le abrieras espacio, sin juicios, sin prisas, solo presencia. Porque lo que te consume por dentro no es la tristeza, es la resistencia contra ella. Lo que te paraliza no es el miedo, sino el esfuerzo continuo por parecer invulnerable. Lo que te agota no es lo que sientes,
es el hecho de fingir que no sientes nada. Habitar tus emociones es, ante todo, un acto de honestidad radical. Es sentarse con el dolor sin intentar expulsarlo. Es escuchar lo que el vacío tiene que decir. Es dejar que las lágrimas rueden, no como señal de debilidad, sino como rito de paso, porque cada lágrima que te permitiste reprimir es una palabra que el alma no pudo pronunciar. Durante años yo mismo busqué 1000 formas de anestesia, a veces en el exceso de trabajo, otras en el exceso de gente, como si la presencia de otros pudiera silenciar la ausencia que yo mismo no podía enfrentar, y cuanto más huía, más me perdía, porque no hay cura externa para una herida que está dentro. El momento decisivo fue silencioso, estaba solo, ningún ruido externo, ninguna oída disponible, y en ese silencio incómodo me vi obligado a escuchar. La tristeza que evitaba no vino a derribarme, vino a explicarme, vino a mostrarme que algo en mí necesitaba ser rehecho, que esa sensación de vacío no era un castigo, sino una llamada, que lo que dolía no era la emoción en sí, sino el abandono que yo mismo me imponía. Porque sí, hay un tipo de abandono más sutil que cualquier otro, cuando dejas tus emociones esperándote y nunca regresas. Habitar lo que se siente es regresar, es decirte a ti mismo, no me voy a callar más ante mí mismo, es hacer las paces con los altibajos, con los días oscuros, con las noches largas, es entender que sentir no es fallar, y es vivir. Los estoicos no eran indiferentes al dolor, no defendían un estado robótico de ausencia emocional, lo que enseñaban era presencia lúcida, era mirar la tristeza a los ojos y preguntar, ¿qué estás tratando de enseñarme? Era respirar en el miedo y descubrir qué valor está protegiendo. La ira puede ser una señal de que tus límites están siendo violados. La melancolía, un eco de algo que necesita terminar. La soledad, una invitación a volver a casa. El miedo, una alerta de que algo precioso está en riesgo. Negar estos mensajes es como apagar la alarma y seguir durmiendo en medio del incendio. El dolor, cuando se ignora, no desaparece, se adormece y resurge en forma de síntomas, hábitos destructivos, decisiones confusas. Pero si escuchas, si respiras con el dolor, caminas con él y dejas que diga lo que necesita decir, entonces pasa. No porque fue forzado a irse, sino porque fue acogido, porque cumplió su papel. Habitar las emociones es permitir que el cuerpo llore lo que la mente aún no ha podido explicar. Es dejar que el alma respire lo que la boca no puede decir. Es crear un espacio dentro de ti donde todo pueda existir sin censura, sin culpa, sin negación. Porque solo cuando dejas de luchar contra lo que sientes, empiezas a transformar lo que vives. Y es en ese lugar de escucha, de aceptación, de presencia plena, donde nace una nueva forma de fuerza. Una fuerza que no exige armaduras. Una fuerza que no se construye con dureza, sino con verdad. La fuerza de quien dice, sí, siento y aún así, sigo. Encuentra un espacio donde tu creatividad fluya. Hay cansancios que no se curan con el descanso físico. Cansancios que provienen del alma, de la mente exhausta, de los sentimientos que se acumulan sin encontrar nunca una salida. A veces el cuerpo está inmóvil, pero por dentro llevas días corriendo, huyendo de ti mismo, intentando controlar lo incontrolable, intentando nombrar lo inefable, y llega un punto en que el silencio no basta, porque el silencio, cuando no es escucha, se convierte en represión. Ahí es donde entra la creación, no como producción, no como rendimiento, sino como soplo, como escape, como traducción sensible de lo que vive dentro de ti y que aún no sabe cómo decir. La creación es un lenguaje primitivo, precede al habla, al argumento, a la lógica. Es como el cuerpo encuentra su forma de existir cuando la mente ya no puede explicar. Es como el alma respira cuando está asfixiada de tanto callar. Y a pesar de todo lo que nos enseñaron, crear no es un don raro, es una necesidad humana. Desde niños expresamos lo que sentimos, dibujando, cantando, bailando, inventando, pero poco a poco fuimos siendo podados. Esto es feo, esto no sirve para nada, esto no es arte de verdad. Y entonces, por vergüenza, por miedo o por autocrítica,
nos fuimos alejando de este refugio, pero sigue ahí, siempre ha estado, escondido en el deseo de escribir un diario, de garabatear un cuaderno, de hacer un collage sin sentido, de componer una canción que nadie escuchará. Refugios pequeños, silenciosos, sagrados, que tienen más poder curativo que cualquier fórmula racional. Crear es abrir una ventana dentro de uno mismo, no para mostrar algo al mundo, sino para dejar que el mundo interno respire. Yo también me callé durante mucho tiempo. Tenía miedo al ridículo, miedo de no ser bueno, miedo de parecer tonto. Pensaba que si no era perfecto, no valía, que si nadie aplaudía, no tenía sentido, y así cerré puertas que me pertenecían, hasta el día en que entendí, la creación no solo sirve para ser expuesta, sirve, sobre todo, para que yo me reconozca. Cuando escribes, no tienes que esperar que te lean, a veces escribes solo para escucharte. Cuando dibujas, no tiene que ser bonito, solo tiene que ser verdadero. Cuando bailas, no necesitas técnica, basta con que el movimiento te devuelva lo que la rigidez de la vida te quitó. La hoja en blanco puede ser un espejo, el sonido improvisado puede ser una oración, el trazo torpe puede ser el lenguaje de un dolor que no sabías nombrar así. Y no se trata de convertirte en artista, se trata de volverte íntegro, de darle a tu emoción un canal, porque hay dolores que no se disuelven con consejos, sino con color. Hay recuerdos que no se curan con lógica, sino con un gesto. Hay sentimientos que solo encuentran paz cuando toman forma. La creación es tu forma de acogerte en los días en que todo parece excesivo. Crea cuando estés confundido, crea cuando estés exhausto, crea no para mostrar, no para probar, sino para permitir que algo se mueva dentro de ti. El refugio creativo es un espacio donde puedes ser sin justificar, donde no hay expectativas ni exigencias, solo la libertad de existir con sinceridad, y cuanto más creas desde lo que sientes, sin filtros, sin ediciones, sin miedo, más te entiendes, más te aceptas, más te liberas. No necesitas talento, solo verdad. La creación honesta no nace de la habilidad, sino de la emoción, y cuando se expresa, algo profundo cambia, te reconcilias contigo mismo, te conviertes en refugio, vuelves a casa. Por eso, hoy, vuelve a esa canción que dejaste de cantar, a ese cuaderno que abandonaste, a ese arte que guardaste en el cajón. No esperes aplausos, no esperes perfección, solo crea, porque cada gesto de expresión es un gesto de curación, y a veces, todo lo que necesitas para seguir adelante es permitirte sentir con las manos, con la voz, con el cuerpo. Hoy, sin excusas, sin metas, sin juicios, crea, aprende a disfrutar del silencio. Hay un momento raro en el que el mundo parece seguir gritando, pero tú eliges no responder más. No es que todo se haya callado a tu alrededor, eres tú quien empieza a escuchar algo más profundo, a ti mismo. Este momento, aunque simple, es revolucionario. Vivimos rodeados de ruido, pero no me refiero solo al sonido de las calles, de las notificaciones, de los diálogos ininterrumpidos. Hablo del ruido interno, ese que te persigue incluso cuando estás solo, pensamientos acelerados, autocríticas incesantes, escenarios futuros que se dibujan en la mente y te impiden estar aquí y ahora. Estamos entrenados para la velocidad, no para la presencia, enseñados a responder, nunca a pausar, a argumentar, pero no a escuchar, a hacer, hasta no saber quién es el que está haciendo. Y en el centro de este torbellino, el silencio se vuelve un extraño, o peor, una amenaza, porque el silencio no trae respuestas listas, trae preguntas, y no las que puedes evitar, sino las que más temías escuchar. ¿Por qué corro tanto? Zrenia, ¿de qué huyo? ¿No swing? ¿Qué hay en mí que permanece sin decir? Al sentarte en silencio, no encuentras el vacío, te encuentras a ti mismo, y esa es quizás la experiencia más difícil de todas. Yo también me resistí. Recuerdo la primera vez que intenté simplemente parar, cerrar los ojos, respirar. En menos de 3 minutos, mi mente ya estaba haciendo listas, recordando discusiones, inventando diálogos. Todo menos estar allí, porque estar en silencio es también enfrentar todo aquello que el ruido ayuda a esconder. Y sin embargo, es en ese silencio incómodo donde comienza la transformación.
Estar en silencio no es ausencia, es presencia absoluta, no es desconexión, es reencuentro, no es inercia, es observación. Los estoicos lo entendían. Marco Aurelio escribía sus meditaciones no para ser leídas, sino como conversaciones con su propia conciencia. Epicteto enseñaba que lo esencial para la libertad interior era el dominio de la propia mente, y la mente no se domina huyendo de ella, sino quedándose, mirando, esperando. El problema no es el silencio, es lo que crees que significa. Piensas que estás perdiendo el tiempo cuando no haces nada, pero a veces no hacer nada es lo que te salva. Es lo que te muestra a dónde ir, es lo que te muestra por qué has corrido tanto y de qué. La creatividad, la claridad, la intuición, todo esto florece cuando el terreno de la mente no está abarrotado, y ese terreno se limpia en la pausa, en la espera, en la contemplación. La próxima vez que sientas esa incomodidad silenciosa, no la trates como a un enemigo. Quédate, respira, no reacciones, solo sé. Te darás cuenta de que el aburrimiento no es un agujero, es un puente, y quien tiene el valor de cruzarlo descubre al otro lado algo que no se encuentra en ningún feed, en ninguna pestaña del navegador, en ningún contenido. Asimismo, sé buena compañía para ti mismo, y si un día el mundo callara, y si los rostros desaparecieran de la pantalla, los juicios cesaran, las comparaciones se evaporaran, ¿quién quedaría contigo? ¿Qué quedaría de ti sin el reflejo constante de la mirada de los demás? Esta pregunta puede parecer simple, pero es el corazón del autoconocimiento. La mayoría de nosotros vivimos conectados a 1000 presencias, y sin embargo, profundamente desconectados de la única que es constante, la nuestra. Crecemos aprendiendo a buscar compañía como si fuera oxígeno. Desde pequeños oímos que estar solo es un fracaso, un fallo de integración, una anomalía social, y entonces corremos para encajar, para ser aceptados, para no ser los últimos de la lista, los olvidados, los solitarios. Pero nadie nos enseñó qué hacer cuando todo calla. La verdad es que lo que más nos asusta no es la soledad en sí, es el espejo que nos pone delante, un espejo donde no hay distracciones, ni público, ni filtros, solo nosotros con nuestras dudas, recuerdos, carencias, vacíos, y al mismo tiempo con nuestra verdad más pura. Durante mucho tiempo creí que el valor de una persona estaba en cuánto se la buscaba, si había mensajes sin leer, invitaciones pendientes, confirmaciones sociales. Entonces, esa era la prueba de que yo importaba. Pero bastaba una tarde sin planes, un domingo en silencio, para que todo se derrumbara. Y solo entonces comprendí, la incomodidad no venía de la ausencia de los demás, sino de la ausencia de mí mismo conmigo. No sabía estar conmigo porque me había olvidado de escucharme, de cuidarme, de quererme. Vivimos a merced de la validación ajena. Como hojas al viento, nos amoldamos a las expectativas, tragamos nuestras voluntades, recalculamos sueños, solo para no perder nuestro lugar en el grupo. Pero, ¿a qué precio? Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza reside en la autosuficiencia, no como arrogancia, sino como libertad. Marco Aurelio escribió que quien se contenta consigo mismo es invencible, y no porque no necesite a nadie, sino porque no se pierde cuando nadie está. Esa es la madurez que pocos alcanzan, la de no necesitar la presencia del otro para no sentir la ausencia de uno mismo. ¿Y cómo se llega allí? Con elecciones conscientes, pequeñas pero profundas, como planificar un día solo para ti, elegir una actividad que nadie necesita ver y hacerla con placer, cocinar para uno mismo como quien recibe a un invitado querido, caminar en silencio, no para llegar a algún lugar, sino para encontrarse en el camino, escribir sin pensar en publicar, cantar sin público, sentarse en el sofá, mirar por la ventana y simplemente estar completo. Y al principio, esto parecerá extraño, porque fuimos educados para actuar, no para habitar, para complacer, no para sumergirnos. Pero insiste, poco a poco, el silencio deja de ser incómodo y se convierte en alivio. La soledad deja de ser un agujero y se convierte en espacio, un espacio sagrado donde puedes descansar sin necesidad de explicarte. Y entonces, algo cambia. La compañía
que antes parecían ausente comienza a sentirse. La tuya. Ser tu mejor compañía no es renunciar a las relaciones, es elegirlas mejor. Es no entrar en vínculos por carencia, sino por voluntad. No decir quédate por miedo al vacío, sino por un deseo real de compartir. Es mirar a alguien y decir con ligereza, te elijo, pero si te vas, yo permanezco. Esa es la libertad de quien se tiene a sí mismo. Epicteto decía que la libertad reside en bastarse a sí mismo, porque la aprobación ajena es inestable. Hoy te adoran, mañana te olvidan, pero la relación que construyes contigo es la única que te acompañará hasta el final. Si no te escuchas, no te respetas, no te quieres, todo lo que venga de fuera serán migajas. Pero si te encuentras, si te habitas, entonces todo lo que viene de fuera puede ser un extra, nunca una necesidad. Convertirse en tu mejor compañía es dejar de buscar en miradas aquello que solo se puede encontrar en el interior. Es no esperar ser elegido para validarse. Es saber que ya naciste completo y ahora solo empiezas a recordarlo. Sepa decir no. Cuando sea necesario, existe una palabra pequeña, de solo 2 letras, que tiene el poder de cambiar tu vida, pero que la mayoría de nosotros teme pronunciar no. Crecimos con la idea de que ser bueno es ser complaciente, que complacer es el camino para ser amado, que decir sí a todo y a todos nos hace valorados. Pero la verdad es que cada sí, dicho sin convicción, es un no que te dices a ti mismo, a tu paz, a tu tiempo, a tu propia verdad. La cultura del siempre disponible nos ha aprisionado. Sentimos que debemos estar en línea, responder de inmediato, aceptar todas las invitaciones, abrazar todas las causas. Y el resultado, agotamiento, resentimiento, una vida que parece pertenecer a todos, menos a ti. Vivimos al límite, con agendas llenas y corazones vacíos, porque hemos olvidado proteger nuestro recurso más valioso, nuestra energía y nuestro tiempo. Los estoicos eran maestros en discernimiento. Sabían que la libertad interior comienza en la capacidad de diferenciar lo que está bajo nuestro control de lo que no, y tu respuesta, tu capacidad de decir sí o no, está bajo tu total control. Es una herramienta poderosa de autogobierno. Decir no es un acto de egoísmo, es un acto de autodefensa y a menudo de sabiduría. Es reconocer tus límites, respetar tus prioridades y honrar tu propia energía. Es entender que para decir sí a lo que realmente importa, necesitas tener el valor de decir no a lo que te drena, a lo que te desvía, a lo que no te sirve. Recuerdo cuántas veces me encontré agotado, haciendo favores que no quería, asistiendo a eventos sin ganas, solo para no decepcionar. Pero a quien estaba decepcionando, de hecho, era a mí mismo. Mi voz interior gritaba por descanso, por tiempo para reflexionar, para crear, para simplemente ser, y yo la ignoraba, priorizando la percepción externa de ser útil o popular. El punto de inflexión fue cuando empecé a sentir el peso de esta constante negación a mí mismo, un cansancio que ni 8 horas de sueño curaban, una irritabilidad que surgía de la nada. Fue entonces cuando comencé a practicar el no consciente. Al principio fuese extraño, incluso doloroso, el miedo a ser malinterpretado, a perder oportunidades, a ser excluido. Pero con cada no, dicho con firmeza y respeto, sentí un pequeño alivio, un respiro. Decir no es un ejercicio de autenticidad, es alinear tus acciones con tus valores, aunque eso signifique ir contracorriente. Es honrar tu tiempo como un bien precioso y no como algo a ser distribuido indiscriminadamente. Es crear un espacio sagrado para lo que realmente priorizas. No se trata de ser intransigente o grosero. Puedes decir no con amabilidad, explicando que necesitas concentrarte en otras prioridades, que tu tiempo es limitado o simplemente que no será posible esta vez. La forma en que te comunicas es importante, pero el acto de proteger tus límites es fundamental. Cuando aprendes a decir no a lo innecesario, abres espacio para lo esencial, abres espacio para el silencio, para la creatividad, para la presencia contigo mismo que tanto buscamos. Dejas de ser una esponja que absorbe todo y te conviertes en un filtro que retiene lo bueno y deja pasar lo que no sirve.
Con cada no auténtico, fortaleces tu autoestima, refuerzas tus límites y enseñas a los demás cómo quieres ser tratado. Te conviertes en el guardián de tu propia paz. Y esa paz, conquistada con el valor de ser quien eres, es un tesoro inestimable en tu viaje estoico. Practica el desapego emocional. En el centro de la filosofía estoica se encuentra una lección que, si se comprende bien, puede liberar tu alma. La distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. Aplicamos esto a eventos externos, al comportamiento de los demás, pero rara vez lo aplicamos a nuestro propio apego emocional, y es precisamente ahí donde reside una gran parte de nuestro sufrimiento. Tendemos a apegarnos a las expectativas, a los resultados, a las personas, a las situaciones ideales que creamos en nuestra mente. Queremos que el amor siempre sea correspondido de la manera que soñamos, que los planes se concreten exactamente como imaginamos, que la vida siga un guión preestablecido por nosotros, y cuando la realidad se desvía de ese guión, cuando la persona amada no actúa como se esperaba, cuando el plan falla, nos sentimos perdidos, traicionados, desamparados. El desapego emocional, para los estoicos, no es indiferencia o frialdad, es una forma de sabiduría que reconoce la impermanencia de todo y la imposibilidad de controlar el mundo externo. Es entender que el dolor no proviene de lo que sucede, sino del apego a la forma en que creemos que las cosas deberían suceder. Imagina que estás sosteniendo arena en la mano. Cuanto más fuerte aprietas, más se escurre entre tus dedos, pero si la sostienes suavemente, permanece. Así son las emociones y los acontecimientos de la vida. Cuanto más nos aferramos a una única forma de ser o tener, más nos frustramos cuando esa forma se desvanece. Yo solía apegarme intensamente a un empleo que me definía, a una relación que parecía ser la base de mi felicidad, a una etapa de la vida que quería que durara para siempre. Y cuando el empleo terminó, cuando la relación se rompió, cuando la etapa cambió, el dolor era insoportable, no por la pérdida en sí, sino por la resistencia a la pérdida, por la creencia de que aquello era inmutable y esencial para mi identidad o felicidad. La práctica del desapego comenzó con una pregunta simple: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta era no, intentaba con gran esfuerzo soltar la necesidad de que el otro cambiara, soltar la expectativa de un resultado específico, soltar el guión que había creado para mi vida. Esto no significa no importarse. Todavía puedes amar profundamente, luchar por tus objetivos, desear el bien, pero lo haces con una libertad interna que no te hace rehén del resultado. Das lo mejor de ti, pero aceptas que el universo tiene sus propios planes. Es como la relación con el tiempo. No puedes controlarlo, pero puedes controlar cómo lo utilizas. No puedes controlar si lloverá, pero puedes elegir llevar un paraguas. El desapego emocional es esa sabiduría de enfocar tu energía donde realmente tiene impacto, en tu actitud, en tu respuesta, en tu paz interior. Cuando te desapegas, liberas una energía inmensa que antes estaba atrapada en la lucha contra la realidad. Esa energía puede ser dirigida hacia tu construcción, hacia tu alegría genuina, hacia la apreciación de lo que está presente. Dejas de perseguir fantasmas y empiezas a habitar tu propia vida. De esta manera, la pérdida se convierte en una oportunidad de aprendizaje, la decepción se transforma en una invitación a la madurez, y el cambio, antes temido, se revela como una parte natural y fluida de la existencia. El desapego no te vuelve frío, te vuelve libre, libre para amar sin poseer, para desear sin exigir, para vivir sin miedo a perder aquello que en verdad nunca fue tuyo para controlar. Cuida tu cuerpo como templo. Nuestro cuerpo no es solo una máquina que nos transporta por el mundo. Para los estoicos y para cualquier persona que busca una vida plena, es el templo de nuestra mente, el vehículo de nuestra experiencia. Sin embargo, vivimos en una era que a menudo descuida este templo. Dietas rápidas, sedentarismo, sueño insuficiente, una búsqueda incesante de placeres momentáneos que, a largo plazo, cobran un alto precio en nuestra salud y bienestar. La mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados. Una mente perturbada puede enfermar el cuerpo, y un cuerpo descuidado puede nublar la mente.
Los estoicos, aunque centrados en la virtud y la razón, reconocían la importancia de un cuerpo sano para sostener una mente fuerte y resiliente. No buscaban el culturismo físico por vanidad, sino por disciplina, y para asegurar que el cuerpo no fuera un impedimento para el ejercicio de la razón y la virtud. Cuidar el cuerpo, en su esencia, es un acto de autorrespeto, es honrar la morada de tu alma, es un ritual diario de atención y gratitud. Esto no significa buscar la perfección física, sino la armonía y el equilibrio. Yo mismo, durante mucho tiempo, traté mi cuerpo como algo secundario. Priorizaba el trabajo, los estudios, las interacciones sociales, dejando la alimentación para después, el ejercicio para cuando tuviera tiempo, el sueño como un lujo. El resultado era un cansancio constante, una energía baja y una mente que a veces parecía nebulosa e incapaz de concentrarse. El despertar llegó cuando me di cuenta de que esta negligencia era una forma de autosabotaje. ¿Cómo podía esperar claridad mental y paz interior si mi cuerpo estaba en constante estado de alerta o agotamiento? Comencé con pequeños cambios, sin radicalismos, pero con consistencia. Beber más agua, caminar 30 minutos, cambiar un alimento procesado por uno natural, dedicar tiempo a preparar una comida consciente. Cada una de estas pequeñas elecciones es un sí dicho a tu bienestar. Es un acto de amor propio que repercute en todas las áreas de tu vida. Cuando nutres tu cuerpo, te devuelve energía, claridad y vitalidad. Cuando te mueves, liberas tensiones y mejoras tu estado de ánimo. Cuando descansas, tu mente se repara y se prepara para los desafíos del día siguiente. Cuidar el cuerpo también es practicar la moderación. Una virtud estoica es evitar los excesos que prometen placer inmediato, pero que traen sufrimiento a largo plazo. Es comer para nutrir, no para adormecer. Es beber para saciar, no para escapar. Es descansar para restaurar, no para procrastinar. Piensa en tu cuerpo como un jardín. Si lo nutres con la tierra adecuada, el agua necesaria y la luz apropiada, florecerá. Si lo descuidas, se marchitará. Tu vitalidad física no es un lujo, es un requisito previo para una vida estoica plena, para la capacidad de enfrentar los desafíos con serenidad y de apreciar los momentos de paz con gratitud. Permítete sentir gratitud por cada célula que trabaja en ti. Escucha las señales que tu cuerpo te envía. Es tu aliado más leal, y al cuidarlo con cariño y disciplina, no solo vivirás más tiempo, sino que vivirás mejor, con más energía para habitar tu propia presencia y construir la vida que realmente deseas. Reconoce la impermanencia de todo. Hay pocas verdades tan universales y al mismo tiempo tan evitadas como la impermanencia. Todo cambia, todo pasa, personas, lugares, sentimientos, situaciones, incluso nuestras propias vidas. Y, sin embargo, pasamos gran parte de nuestra existencia resistiéndonos a esta realidad, tratando de aferrarnos a lo transitorio, sufriendo cuando el flujo natural de la vida se lleva lo que un día nos fue querido. Para los estoicos, la conciencia de la impermanencia no era una fuente de pesimismo, sino de libertad. La veían como una lente que nos permite apreciar el presente con más intensidad y prepararnos para las inevitables pérdidas con mayor serenidad. Recuerda que todas las cosas son pasajeras. Decía Marco Aurelio, imagina un río. No puedes retener el agua que pasa. Fluye, constantemente renovada. Si intentas retener un poco, pronto se estancará. De la misma manera, intentar retener personas o situaciones con una fuerza desmedida solo causa sufrimiento. La vida es ese río y nuestra paz reside en aprender a navegar con sus corrientes, en lugar de luchar contra ellas. Yo me apegaba mucho a un empleo que me definía, a una relación que parecía ser la base de mi felicidad, a una etapa de la vida que quería que durara para siempre. Y cuando el empleo terminó, cuando la relación se deshizo, cuando la etapa cambió, el dolor era insoportable, no por la pérdida en sí, sino por la resistencia a la pérdida, por la creencia de que aquello era inmutable y esencial para mi identidad o felicidad. La práctica de reconocer la impermanencia comienza con la observación consciente. Mira los árboles, sus hojas nacen, crecen, caen y brotan nuevas.
Mira la puesta de sol, cada una es única y fugaz. Mira las nubes que se forman y se deshacen. La naturaleza es nuestra mayor maestra de la impermanencia. Y luego, mírate a ti mismo. No eres la misma persona que eras hace 5 años, ni hace un año, ni hace un día. Tus células se renuevan, tus ideas evolucionan, tus emociones van y vienen. Aceptar esta verdad en tu propio ser es el primer paso para aceptarla en el mundo que te rodea. Esto no significa que no debas amar profundamente, construir lazos fuertes o luchar por tus objetivos. Significa que haces todo esto con una conciencia de la finitud, aprecias la belleza de cada momento y de cada relación sabiendo que es un regalo efímero, te entregas por completo, pero sin la ilusión de posesión eterna. Cuando practicas la impermanencia, la gratitud se profundiza. No esperas perder para valorar. Cada sonrisa, cada conversación, cada momento de alegría se vuelve más vívido, porque sabes que no durará para siempre. La tristeza ante la pérdida no desaparece, pero se vuelve menos abrumadora, porque ya la esperabas, no como una catástrofe, sino como parte del ciclo natural. Libera la necesidad de control sobre lo incontrolable. Suelta el apego a aquello que ya cumplió su ciclo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, y el sufrimiento a menudo nace de nuestra negativa a aceptar que la vida es un flujo constante de llegadas y partidas. Al abrazar la impermanencia, te vuelves más flexible, más adaptable, más resiliente. Aprendes a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella, y es en esa fluidez donde encuentras una paz más profunda y duradera, una paz que no depende de las circunstancias, sino de tu propia aceptación de la realidad. Conéctate con la naturaleza. En el ritmo frenético de la vida moderna, hemos perdido el contacto con una de las fuentes más poderosas de serenidad y sabiduría, la naturaleza. Enclaustrados en oficinas, ciudades de concreto y pantallas luminosas, olvidamos que somos parte de un ecosistema más grande y que la naturaleza tiene mucho que enseñarnos sobre resiliencia, paciencia y la belleza del flujo de la vida. Los estoicos, con su profunda conexión con la razón y el orden universal, veían la naturaleza como un espejo de la propia sabiduría divina. Se inspiraban en los ciclos de las estaciones, en la fuerza de las montañas, en la constancia del sol y la luna. No era un apego romántico, sino una comprensión de que al alinearnos con el orden natural, encontramos nuestra propia paz. Conectarse con la naturaleza es una invitación a desacelerar, a observar, a sentir la escala del universo fuera de nosotros. Es un antídoto poderoso para la sobreestimulación digital y la ansiedad de la vida urbana. Es donde el ruido interno puede comenzar a disiparse y la voz de tu propia alma puede ser escuchada nuevamente. Yo mismo percibí la necesidad de esta conexión en momentos de gran estrés. Me sentía abrumado, disperso, como si mi mente estuviera en 1000 lugares al mismo tiempo. Fue posto entonces cuando comencé a buscar refugio en parques, en senderos o incluso en pequeños jardines. Y cada vez algo cambiaba dentro de mí. El aire fresco parecía limpiar mis pensamientos. El sonido de los pájaros calmaba mi mente. La vista de los imponentes árboles y la suave hierba me recordaba la simplicidad y la grandeza de la existencia. No necesitaba hacer nada, solo estar, y esa simple presencia ya era curativa. Camina descalzo sobre la hierba, siéntate bajo un árbol y observa sus hojas meciéndose con el viento. Contempla la puesta de sol sin fotografiar, solo absorbiendo sus colores. Presta atención a la lluvia que cae, al olor de la tierra mojada. Observa la perseverancia de una planta creciendo a través del concreto. Cada uno de estos actos es una mini meditación, un reencuentro con tu esencia. La naturaleza nos enseña que la vida es un ciclo de nacimiento, crecimiento, decadencia y renovación. Nos muestra que la belleza existe en la imperfección, que la fuerza está en la adaptabilidad y que la paz se puede encontrar en la simplicidad. No hay prisa en la naturaleza, no hay juicio, solo existe la existencia. Cuando te conectas con la naturaleza, te acuerdas de tu propia naturaleza salvaje, indómita, verdadera. Liberas el exceso de control y te permites ser parte de algo más grande. Te das cuenta de que tus preocupaciones son pequeñas ante la vastedad del cielo y que la vida continúa,
con o sin tu intervención constante. Es un acto de humildad y de reconexión. Es una forma de recargar tus energías, de aclarar tu mente y de encontrar una perspectiva más amplia para tus desafíos. Permítete este regalo. Encuentra tu oasis natural, por pequeño que sea, y hazlo un refugio regular. No solo te sentirás más tranquilo, sino también más arraigado, más presente y más alineado con la sabiduría estoica de vivir en armonía con el orden del universo. Cultiva la gratitud diariamente. Entre los hábitos más transformadores de la filosofía estoica, la gratitud ocupa un lugar destacado. En un mundo obsesionado con lo que falta, con lo que se perdió o con lo que aún no se ha conquistado, la gratitud nos invita a hacer una pausa y reconocer la abundancia que ya existe en nuestras vidas, incluso en medio de las adversidades. Para los estoicos, la gratitud no era un sentimiento pasivo, sino una práctica activa de la mente. Era una forma de entrenar la mirada hacia lo que está bajo nuestro control, nuestra percepción y nuestra actitud, en lugar de fijarnos en lo que está fuera. Epicteto decía: no busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. La gratitud es la herramienta para aceptar esa verdad. Vivimos en una constante búsqueda de más dinero, más éxito, más reconocimiento, más felicidad, y en esta búsqueda incesante olvidamos apreciar el ahora, el ya, el suficiente. La gratitud nos ancla en el presente y nos recuerda que la felicidad no es un destino a alcanzar, sino una actitud a cultivar. Yo solía enfocarme en mis frustraciones, lo que no funcionó, lo que no tenía, lo que deseaba que fuera diferente. Esta mentalidad me mantenía en un estado de escasez, incluso cuando había mucho por lo que estar agradecido. Me sentía constantemente insatisfecho y cada pequeño fracaso parecía una catástrofe. El punto de inflexión fue cuando empecé a llevar un diario de gratitud. Al principio parecía forzado, tenía que esforzarme para encontrar algo, pero con la práctica, el músculo de la gratitud comenzó a fortalecerse. Empecé a notar las pequeñas cosas: un rayo de sol en la ventana, el sabor de una taza de café, una conversación inesperada, la salud para caminar, la capacidad de respirar. Estas pequeñas observaciones cambiaron mi perspectiva. Me di cuenta de que la vida no se trata solo de los grandes eventos, sino de la suma de innumerables pequeños milagros diarios que damos por sentados. Y al reconocerlos, mi mente comenzó a reprogramarse. La ansiedad disminuyó, la frustración se volvió menos intensa, y una sensación de paz y contento comenzó a surgir. La gratitud nos ayuda a contextualizar el dolor. En lugar de definirnos por lo que nos falta, pasamos a definirnos por la riqueza de lo que poseemos, aunque esa riqueza sea intangible. La gratitud no niega la existencia del sufrimiento, pero nos da la fuerza para enfrentarlo con un corazón más ligero. Practica la gratitud diariamente. Antes de dormir, piensa en 3 cosas por las que estés agradecido en ese día, por pequeñas que sean. Al despertar, agradece por un nuevo día y por la oportunidad de empezar de nuevo. Expresa tu gratitud a las personas que te rodean. Un simple gracias, dicho con sinceridad, puede transformar el día de alguien y el tuyo propio. La gratitud es una lente que amplifica la belleza de la vida y disminuye el poder de la adversidad. Es la elección consciente de enfocarse en la luz, incluso cuando hay sombras. Y en esa elección encuentras no solo alegría, sino una resiliencia inquebrantable, la verdadera marca del estoico que vive en plenitud. Abraza tu vulnerabilidad. Llegamos al último hábito, quizás uno de los más desafiantes, pero también uno de los más liberadores: abrazar tu vulnerabilidad. En un mundo que valora la fuerza, la invulnerabilidad y la perfección, la idea de mostrar nuestras fallas, nuestros miedos y nuestras incertidumbres puede parecer una invitación al peligro, pero para los estoicos, la verdadera fuerza no residía en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la aceptación de ella como parte de la condición humana. La vulnerabilidad no es debilidad, es el coraje de ser quien eres, con todas tus imperfecciones, sin máscaras. Es la disposición a exponerte, a permitir que el otro vea tus cicatrices, a reconocer que no tienes todas las respuestas y que, sí, sientes.
Negar la vulnerabilidad es negarse a uno mismo, es construir muros alrededor de tu corazón y tu alma, impidiendo no solo el dolor, sino también la conexión genuina y el amor profundo. Yo solía esconder mis inseguridades, quería parecer fuerte, invencible, siempre en control. Si sentía miedo, lo disimulaba. Si sentía tristeza, la enterraba. Creía que si la gente veía mis fragilidades, sería juzgado, rechazado o considerado débil. Esta armadura invisible me protegía, pero también me aislaba. Siempre estaba actuando, nunca verdaderamente presente. El viaje estoico me enseñó que la búsqueda de la virtud no es la búsqueda de la perfección sin fallas, sino la mejora constante en medio de las fallas. Es reconocer tu humanidad. Epicteto hablaba de no avergonzarse de las imperfecciones, sino de usarlas como oportunidades de crecimiento. Abrazar la vulnerabilidad significa permitirte sentir, sin intentar bloquear o racionalizar cada emoción, pedir ayuda, reconocer que no necesitas cargar todos los pesos solo, cometer errores y aprender de ellos, en lugar de castigarte u ocultarlos, compartir tus verdaderas experiencias, incluso las más difíciles, con aquellos en quienes confías. Aceptar la imperfección, en ti mismo y en los demás, como parte inherente de la vida. Cuando abrazas tu vulnerabilidad, sucede algo mágico. Te vuelves más humano, más auténtico y paradójicamente más fuerte. La gente no se conecta con la perfección, se conecta con la verdad. Tu vulnerabilidad genuina invita al otro a ser vulnerable también, creando puentes de conexión profunda y significativa. La valentía, de ser imperfecto, es la fuente de la verdadera resiliencia. Aprendes que caer es parte del proceso y que levantarse no depende de no haber caído nunca, sino de permitirse sentir el impacto, aprender y seguir adelante. Vivir en plenitud no es vivir sin cicatrices, es vivir con ellas, honrando las historias que cuentan, es entender que cada herida sanada te hace más sabio, más empático, más completo. Permítete ser vulnerable, quítate las máscaras, desármate. Descubrirás que lo que pensabas que era tu mayor debilidad es, en realidad, tu mayor fortaleza. La fuerza de un corazón abierto, de un alma honesta y de un espíritu que, incluso ante lo desconocido, elige la verdad sobre la ilusión de control. Este es tu viaje estoico, un viaje hacia adentro, hacia tu propia integridad y hacia una paz que no depende de nada exterior, sino de todo lo que cultivas en tu interior.